Inclina tu rostro y vamos a orar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana aún para rogarte que tu palabra pueda fluir y tú puedas, Señor, tocar nuestros corazones. Tú puedas, mi Dios, Señor, profundizar en nuestros espíritus, Señor, para que la palabra que envías no vuelva a ti vacía, sino que haga en nosotros en conformidad con el propósito que ha sido enviado. Reprende al diablo, échalo fuera de lugares secos y sin reposo. Tu espíritu de atracción sea reprendido en el nombre de Jesús, para que seas tú, mi Señor, en glorificarte y en moverte en medio de nosotros, tu congregación. Amén y amén. Amados, estamos trabajando una serie de prédicas que hemos llamado una palabra de aliento. Pongan la siguiente lámina, por favor. Ahí va a aparecer el mensaje del Padre. Ese es nuestro mensaje de aliento, vamos a decir fijo, está allí. El Señor nos lo ha venido dando desde el año 2015. Son una serie de versículos que trabajamos 2015, 2016, 2017, 2018, hasta el año pasado, 2019. Salmo 27, versículo 4, Romanos 6, 22, Colosenses 1:10 y Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y con eso los compilamos y armamos ese mensaje. Ese es, digamos, nuestra palabra de aliento recurrente, porque ha sido el mensaje que Él nos ha regalado con el fin de podernos sostener en medio de este tiempo. Sin embargo, pues cada domingo traemos una palabra tomada de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios es pan que desciende del cielo, con el fin de animarnos en medio de esta pandemia. ¿Qué dice el mensaje del Padre? Te lo voy a leer una vez más. No lo voy a explicar, solamente quiero leerlo. Allí tú puedes ver la lámina. Si deseas la presentación, luego me la puedes pedir. Me la pides a través de la secretaria de la iglesia y te la puedo hacer llegar. Te recomiendo que lo hagas así. La secretaria de la iglesia funciona como mi recordatorio. Ella va a estar allí, la lámina, para que a mí no se me olvide. Ya les mencionaba que tengo tantas cosas y pues eventualmente las cosas se me olvidan, ¿no? Y ahora que estoy un año más viejo se me olvidan quizás un poquito más. Agradezco mucho a las personas que se tomaron gentilmente el tiempo para bendecirme con un mensaje este viernes pasado cuando cumplí años. Y si no te he contestado, discúlpame, estoy en ese proceso de contestar. Hoy domingo no he terminado de contestar todos los mensajes. Me hicieron muy feliz, me hicieron sentir muy amado y estoy muy, muy agradecido. Especialmente estoy agradecido a las 3 mujeres que tengo en casa, mi esposa y mis 2 hijas, que hicieron de mi día un día especial. Estuvieron todo el día confinados en el cuarto. Cuando me dejaron salir, wow, toda la sorpresa del mundo, glorioso. Bendigo a Dios por eso. Ahora sí, hermanos, te leo el mensaje del Padre. Dado que he sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, según Romanos 6:22, además su paz sobrenatural me guarda, según Filipenses 4:7, procuraré con todas mis fuerzas, alma, mente y corazón. Número 1, estar en su casa todos los días de mi vida, conforme al Salmo 27:4. Ser santo, manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar la vida eterna, como dice Romanos 6:22. Serle agradable a Él, andando como es digno de su nombre, llevando fruto y creciendo en su conocimiento, como dice Colosenses 1:10. Ocuparme en la oración con acción de gracias, en lugar de preocuparme por las dificultades de esta vida, como dice Filipenses 4:6. ¿Qué hago durante este tiempo de confinamiento por causa del coronavirus? Tomo el mensaje del Padre y lo aplico a mi vida. Quiero decirte otra cosa a propósito de esto que estamos viviendo, porque he visto, o he sabido, más que visto, he sabido de hermanos, hermanas, y sé que está sucediendo, vamos a decir, en medio de la población en general, pero no me extraña porque no tiene la luz de Cristo. Pero me preocupa en aquellos que tenemos la luz de Cristo, que a causa de todo esto se sienten enojados, se sienten frustrados, se sienten como que, bueno, todo esto, el diablo, el Señor lo reprenda. Es posible que el enemigo, que el Señor lo reprenda, sea el brazo ejecutor, pero Dios está en control, mis amados, ¿oyó?
Dios está en control. Esto no es un impedimento. Esto es un freno que el Señor ha colocado, que Dios ha puesto para que tú y yo le busquemos más. ¿Sabes? Si hubiese alguien pensado, vamos a hablar de los líderes mundiales que tienen mucha influencia, hablando en la iglesia, ¿cómo hago para que toda la iglesia se meta en un retiro? Hubiesen llegado a la conclusión, es imposible, ¿no? Cuando lo propongamos, cuando hagamos la invitación, van a surgir las voces divergentes que van a decir que no, que eso no es de Dios, y van a decir esto y van a decir aquello. No lo van a querer hacer. No va a haber unidad en medio de la iglesia a propósito de esta convocatoria. No nos van a reconocer como hombres de Dios, que Dios nos está hablando. Dios se saltó todos esos protocolos y Él mismo puso el freno y permitió que el coronavirus se regara en medio de la tierra. Palabras duras, porque en términos humanos el resultado del coronavirus no es nada agradable. Le estoy hablando a la iglesia. Las personas que no son iglesias van a poner en tela de juicio lo que Dios hace. Ya de hecho ponen en tela de juicio la bondad de Dios. Tienen un Dios a su medida, a su manera, que no calza con lo que está sucediendo. Pero el Dios genuino, verdadero de los cristianos, es decir, el Dios bíblico, sí calza con lo que está sucediendo. Y Él dice que Él disciplina a sus hijos, los castiga con el propósito de que participemos de su santidad, porque sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Así que todo esto, Dios está en medio del asunto. Y el propósito, entre otros, es que la iglesia le busque, que la iglesia tenga tiempo para adentrarse en las profundidades con Él. Así que no te desanimes, no te enojes, no te sientas frustrado, no pienses que Dios no está en el asunto. Dios sí está en el asunto. Las almas que se están perdiendo, Dios ama a las almas más que tú. Es momento de buscarle, tiempo, como te decía la semana pasada, de amolar el machete. Mientras pienses en eso, quiero recordarte algo que te he hablado en diversas prédicas. Y te he hablado de lo que he llamado esferas de relación con Dios. Te he mencionado al menos 3 esferas donde nos relacionamos con Dios. Una primera esfera que he llamado la esfera eclesial. Tómese por ejemplo el verso que está en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia eclesial, una convocatoria de oración, uno de sus líderes estaba preso, estaba haciendo oración sin cesar, oraciones públicas, oraciones hechas en las casas, donde eclesialmente estaban reunidos, tenían coinonía unos con otros, y el propósito en este caso que les motivaba, no es el único versículo que da fe de esta esfera eclesial, pero es uno bien poderoso. Luego te he hablado de la familiar. Por ejemplo, Hechos 21:9 dice: hablando de Felipe, uno de los diáconos, tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Eso es glorioso, amado. Aquellos que tenemos familias donde todos somos cristianos, tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que sentirnos bendecidos. Tenemos que sentirnos, wow, con un tesoro grande en nuestros hogares. Porque no todas las familias son así. A veces hay familias donde uno solo es el creyente y todos los demás creen que son creyentes. Y no voy a decir que no crean en Jesucristo, pero ese creer en la forma de la palabra está ausente en sus vidas, y por lo tanto hay prácticas que son contrarias a la Escritura, que ellos sienten que no ofenden a Dios con esas prácticas porque no conocen la Escritura, aunque insisten en que son creyentes. El genuino creyente, entendido por genuino creyente, aquel que cree en función de lo que dice la Escritura, porque ese es el parámetro para definir a Dios, está de alguna manera solo en ese ámbito familiar. Y hay algunos que sencillamente no tienen el ámbito familiar. Si entendemos por ámbito familiar a un esposo o unos hijos, sencillamente porque son eunucos por causa del reino. Y Dios, así tipo Pablo, los ha llamado para que transiten este camino sin una esposa, sin unos hijos, simple y llanamente sirviéndole al Señor. Su esposa, sus hijos, es el mismo Señor. De plano no tienen una esfera familiar. Cada vez que Pablo se reunía con alguien, como por ejemplo con Silas en la cárcel cuando estaba preso, y eran solamente 2, eran hermanos en Cristo, obviamente que son familia,
pero realmente allí en la cárcel se presentó algo en el ámbito eclesial, porque no eran consanguíneos, eran hermanos espirituales, estaban en un mismo padecimiento, y en el poder del acuerdo esa noche comenzaron a cantar alabanzas al Señor después de haber sido torturados. Era una esfera eclesial. Pudiera parecer una esfera familiar, porque era su hermano en Cristo, amado, querido, Silas, pero la verdad es que Pablo, como muchos, no tienen esa esfera familiar. Pero vamos a decir, la coloco allí porque quizás la mayoría de nosotros los tenemos. Y finalmente la esfera personal. Dentro de la esfera personal he tomado este versículo, Hechos 27-23. Pablo, hablando, él está en un buque, el buque está a punto de zozobrar, sale en medio de los marineros y les dice que no teman, que todo va a estar bien. Y la razón porque todo va a estar bien la expresa de esta forma: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Hechos 27-23. ¿Por qué traer a memoria las tres esferas? Muchas veces te invité a reflexionar con esta pregunta: ¿qué vas a hacer si te es quitada la esfera eclesial? Ni me pasaba por la mente todo lo que estamos viviendo, ¿no? Realmente es algo que no me podía imaginar en realidad. Pero recurriendo a la historia de la iglesia, en base a lo que dice Eclesiastés, que no hay nada nuevo debajo del sol, todo lo que es ya antes ha sido, en esos momentos que te hice reflexionar, o que te invité a reflexionar con esa pregunta, simplemente fui a los tiempos en que la iglesia fue perseguida. Cambios políticos muchas veces en las naciones hicieron que la iglesia fuese perseguida. Herodes, por ejemplo, consiguió satisfactoria la muerte de Santiago, Hechos capítulo 12, y eso hizo que la iglesia se escondiese, que la realidad de la iglesia cambiase. O si vamos un poquito más atrás, en Hechos capítulo 7, un Esteban hablando, un Esteban predicando, hace que los judíos de Jerusalén se enardezcan contra Esteban, lo maten y salgan a buscar a todos los demás cristianos. Y se desató una persecución como nunca la iglesia había visto. Es la primera persecución que la iglesia enfrenta. Hasta ese momento hacían su vida normal. De hecho, eran bien vistos en medio de la ciudad. Muchos se convertían, la iglesia había crecido. Pero había un buen grupo de personas que no estaba contenta con esto, y en el momento que pudieron ponerle mano a la iglesia, lo hicieron. El relato termina diciendo que solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén, todos los demás tuvieron que salir de la ciudad. Yo creo que pienses en eso, porque yo te hacía reflexionar de que si el ámbito eclesial nos es quitado, comienza la iglesia a ser perseguida. Esa gente perdió sus viviendas, perdió sus posesiones, esa gente perdió sus negocios, esa gente vio cambiada su vida de la noche a la mañana, tuvieron que salir a la carrera, quizás no solamente con lo que tenían puesto encima, para iniciar todo de nuevo, algunos de ellos ya viejos, en otros lugares donde no los estuvieran persiguiendo. Y te decía, ¿qué pasaría si no se es removida la esfera eclesial? ¿Vas a permanecer en fe? ¿Vas a permanecer en la roca? Bueno, de alguna manera la esfera eclesial nos ha sido removida, porque mira cómo estamos. Esta es la séptima prédica online. En aras de permanecer en lo que ha sido nuestra, vamos a decir, filosofía, o un lema, vamos a decir, de existencia como iglesia local, nunca suspender un servicio. Y cuando nos vimos frente a esta situación, que los servicios ya no iban a ser en físico, dijimos, vamos a aprovechar la tecnología y vamos a tenerlos online. Usted mejor que nadie sabe que yo soy contrario a eso de ovejitas online, pero ahorita todos tenemos que ser ovejitas online. El punto es que la esfera eclesial nos fue quitada de repente, no bajo la persecución, sino de una pandemia que nadie lo podía imaginar. Y ahora estamos aquí. No puedo ni siquiera decirles que hagan células, porque la verdad yo confío que cada uno de ustedes se está cuidando como es debido, pero no lo sé. Y si alguno de ustedes se me enferma porque va a una célula,
Algunos de ustedes van a seguir diciendo Dios está en control, pero otros van a decir el pastor me dijo que fuera a la célula y ahora estoy aquí con coronavirus. Así que yo no le voy a decir eso, yo le voy a decir que es en su casa. No puede ni siquiera hacer célula, reúnase aquí por este medio. Usted conoce lo de su casa, ahí en algunas casas hay algunas mamás generales que están ahí desinfectando todo completo, garantizando que su familia esté sana. Entonces ahí puede reunirse en ese marco. Ni siquiera le recomiendo que salga a hablar con el vecino, usted no sabe qué cuidado tiene el vecino. Así que de alguna manera la esfera eclesial nos ha sido removida. No nos están persiguiendo, pero estamos presos en nuestras casas sin haber cometido ningún delito. Y allí, en ese lugar, no hay esfera eclesial. Para algunos hay esfera familiar, pero para otros no hay esfera familiar, porque resulta que por razones de vida, no necesariamente porque se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, no estoy diciendo eso, no lo vayan a pensar así, ¿no? Pero por razones de vida, no sé, se movió de una ciudad a otra, a estudiar, ya tiene una cierta edad, se independizó, se consiguió con que esta situación de pandemia lo tiene confinado en su casa y no hay una esfera familiar. Es decir, no solo perdió la esfera eclesial, sino que también la esfera familiar, que no la ha tenido en realidad, hoy se manifiesta ausente con mucho mayor peso. ¿Qué nos queda entonces? La esfera personal. Y siempre les dije en esas prédicas, esto es lo que hay que cultivar, esto es lo que hay que enraizar, esto es lo que hay que plantar y plantarlo profundo, porque es lo que no nos pueden quitar. Me pueden quitar la esfera eclesial, me pueden quitar la esfera familiar y quitar, vamos a decir por razones de fuerza mayor. Es decir, los diversos gobiernos no han dictado medidas de cuarentena con el propósito de enseñorearse de la población que gobiernan, sino con el propósito de cuidarles. Es una razón de fuerza mayor. No es lo mismo que la persecución, donde sí, simple y llanamente por deseo de querer hacer daño a un determinado grupo de la población, el grupo que está gobernando va en contra de ella. La iglesia en este caso, persecución. No ha sido eso. Ha sido una buena razón. Quédese en su casa para que no se enferme, lo estamos cuidando. Si usted se enferma, no le puedo garantizar que tenga hospitales o medicinas para atenderlo. Así que mejor quédese en su casa. Y hemos entendido que la razón es buena, pero eso ha afectado la esfera eclesial. No me puedo reunir, solamente tengo este medio para reunirme. Algunos gozan de su esfera familiar bien firme, otros, como les dije, ya no la tienen, y para otros, si se quiere, es peor. Sí, estoy aquí en familia, aquí nadie es cristiano, ni siquiera me dejan orar de 9 a 10, cada vez que me meto a orar me tocan la puerta, casi que tengo que meterme bajo la cama para que no me consigan, igualito me consiguen. Y la situación en casa, en cuanto a lo que es perseverar en el Señor, se les hace cuesta arriba en la esfera familiar. Así que todo termina reduciéndose a la esfera personal. Y de alguna forma quiero hablarte de eso el día de hoy. Voy a comenzar diciéndote lo siguiente, y quiero que te lo metas acá en la mente. Parte de lo que el Señor ha hecho, voy a hablar de la iglesia, aunque yo sé que el Señor con toda la humanidad busca siempre lograr algo. No me he puesto a pensar en toda la humanidad, me he puesto a pensar y a reflexionar en la iglesia, en su pueblo, en su novia, en su esposo. Y llego a la conclusión que con esta situación el Señor nos ha obligado a todos a ir al desierto. A los que querían ir, porque saben que en el desierto uno conoce más de Él, y a los que no querían ir, los llevó a juro al desierto. Porque en el desierto es el lugar donde el Señor trata con nosotros. Y me voy a atrever a asegurar, lo que está sucediendo ahorita, se lo dije en la primera prédica, no es el fin del mundo, pero es un preámbulo al retorno del Señor. Porque la verdad es que el retorno del Señor tampoco es el fin del mundo. Si hablamos de fin de mundo como fin de mundo, eso va a suceder 1000 años después que el Señor venga. Cuando entonces Él sí dice, esta tierra y este cielo lo voy a deshacer y voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero este cielo y esta tierra, así como la conocemos físicamente hablando, me refiero, va a tener unos cambios o modificaciones cuando Él venga, pero va a seguir existiendo por su palabra, por su poder, hasta que Él determine deshacerla completamente, pero 1000 años después de su venida. No estamos esperando el fin del mundo, estamos esperando el retorno del Señor. Eso es lo que estamos esperando.
Y esto es un preámbulo para ello. Pero la iglesia tiene que prepararse. Ciertamente, pestes es señales que son principios de dolor. Pero esta peste en particular ha hecho un freno a la iglesia y nos ha obligado a meternos con Él. El Señor nos ha llevado al desierto, a conseguirnos con Él. Y sabes, cuando leo Deuteronomio 8:2, me sorprendo, realmente me sorprendo. Vamos a leerlo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio es el discurso de despedida de Moisés. El día que el Señor se iba a llevar a Moisés, se levantó en medio de la congregación y les dio un largo discurso. Deuteronomio es la segunda repetición de la ley, donde hizo memoria de muchas de las cosas vividas durante esos 40 años. Y les anunció: ya están próximos a entrar a la tierra prometida, no voy a ir con ustedes, va a levantar el Señor otro líder, finalmente iba a ser Josué, que les va a conducir a la tierra prometida. Pues me toca despedirme, y voy a despedir con este discurso donde quiero recordarle algunas cosas. Y parte de ese discurso es esto que le acabo de leer. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Cuando usted lee, usted quizás puede pensar: ya va, pero fueron ellos mismos que se mandaron al desierto, porque durante 40 días estuvieron ahí al lado de la tierra prometida, examinándola a los espías, y cuando regresaron dijeron: eso no se puede tomar. Se rebelaron en contra de Moisés, que era lo mismo que rebelarse contra Dios. Hicieron volver, el Señor intervino, y luego el Señor les anunció un castigo y les dijo: 1 año en el desierto por cada día que estuvieron ahí en la tierra. 40 años, porque estuvieron 40 días ahí examinando la tierra. Y ninguno de esta generación va a entrar, sino la generación que viene luego. Tal así sucedió. Todos esos quedaron postrados en el desierto. Pero cuando Moisés rememora esto, le dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Es como que si nos dijera: mira, a Dios no le agarró de sorpresa el asuntico de que ustedes se rebelaron, ¿no? No es que Dios comenzó a pensar: ahora qué voy a hacer con esta gente que se me rebeló. No, todo está desnudo y Él está en control. Él ya sabía exactamente lo que iba a pasar, y Él ya había determinado: esta gente le va a tocar 40 años en el desierto, porque ahí es donde la tengo que moldear, ahí es donde le tengo que enseñar, ahí es donde la tengo que formar. Dios nos lleva al desierto. Así llevó al desierto el mismo Señor, el Espíritu Santo, después que fue bautizado, después que tuvo, digamos, ese reconocimiento de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo primero que hizo el Espíritu Santo al salir de esas aguas, después de descender sobre él, fue impulsarlo al desierto. Y estuvo 40 días en el desierto, donde estuvo ayunando. El Señor nos ha impulsado a muchos de nosotros al desierto, y ahí nos ha formado como sus siervos. Pero de cuando en cuando nos lleva de nuevo al desierto, ¿no? Es así como el ejército que está en constante entrenamiento. De cuando en cuando: sí, ya sé que has ido al desierto, pero hay que parar las labores, vamos a regresar al desierto para que te reentrenes. O quizás para que descubras armas nuevas, porque pensabas que te las sabías todas y resulta que tengo ahora unas armas nuevas que no conocías. No que no estaban en la Escritura, simplemente que tu entendimiento no había sido abierto, pero ahora tienes la madurez para que sea abierto, y ahora vas a conocer esas armas nuevas del Señor. Pero eso se hace en el desierto. Con este coronavirus el Señor nos llevó al desierto. Un desierto que no es tan malo porque es tu casa. Sí, pastor, yo sé que no es tan malo, pero caramba, imagínese: 2 pasos estoy en el comedor, 2 pasos estoy en la cocina, 2 pasos estoy en el baño, 2 pasos me regresé al cuarto.
Oye, tienes una cárcel mucho más cómoda que los hermanos perseguidos que están en confinamiento solitario, con cárceles de 2x2, a veces más pequeñas, donde quizás ni siquiera pueden acostarse, donde no tienen dónde hacer sus necesidades. Al menos estás en casita, pero sí, estamos en el desierto. ¿Y qué hace el Señor en el desierto? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Entonces sí, entiendo que estés afligido, entiendo que estés enojado, que estés quizás enluchado, que estés así medio rebeldón queriendo bajarte de la cruz, pero es tiempo de reconocer: estoy en el desierto y el Señor aquí me está probando con el fin de saber qué es lo que hay en mi corazón. Porque si te sientes así, tienes que comenzar a examinarte: ¿por qué me siento así? No tendría que sentirme así, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. No me tengo que sentir así porque Él ha resucitado y Él está en control. Entonces lo que Dios está haciendo de alguna forma es poniendo delante de ti cosas que hay en tu corazón que quizás no sabías y que Él quiere sacar, porque Él quiere perfeccionarte, porque Él quiere hacer de ti un siervo de Dios irreprensible, que no tenga nada de qué avergonzarse, que cuando aparezca nuestro Señor estemos perfeccionados en cuerpo, alma y espíritu, irreprochables delante de nuestro Dios. Pastor, pero yo creí que esto ya yo lo había dejado, y resulta que el Señor me presenta otra vez el plato. Es posible que hayas dejado lo que tenías madurez para dejar, pero ahora el Señor viene nuevamente y te dice: estás un poco más maduro, podemos ir un poco más hondo. Saqué parte de las raíces, pero no las saqué completa. No estabas maduro para sacarlas completa, pero ahora sí lo estás. Muchas veces Dios presenta un plato 2, 3, 4, 5 o más veces para que lo volvamos a comer, porque es necesario ser perfeccionados. Moisés le dijo al pueblo: Él fue el que te sacó al desierto, y en el desierto te sostuvo. Te sacó al desierto ¿para qué? Para afligirte. Oye, pero ¿cómo tú me vas a querer afligir? Bueno, ahí obviamente lo estás razonando como adulto, pero cuando tú piensas y has sido padre de familia, uno como hijo, y mis hijos lo pueden testificar, pero yo como hijo lo puedo testificar también de mis padres: mejor que llores tú y no que llore yo. Mejor que hoy seas tú afligido hasta que entiendas, y no que sea yo afligido después por no enseñarte. Así que no necesariamente cuando afligimos a nuestros hijos lo hacemos para hacerle la vida de cuadritos. No, lo hacemos porque les amamos y queremos que aprendan y que sean instruidos. Lo mismo hace el Señor con nosotros, y afligiéndonos nos prueba para saber qué hay en nuestro corazón. Esto que está sucediendo, Dios tiene su mano en el asunto. Dios ha permitido coronavirus, y Dios va a parar el coronavirus cuando Él quiera parar el coronavirus. Nosotros tenemos que seguir orando: Señor, deténlo, Señor. Es como que si el Señor estuviera en la barca y está dormido. ¿Hasta cuándo vamos a estar sacudiéndolo? Hasta que se pare. Mientras tanto, la tormenta sigue estando allí. Pero nosotros no estamos pendientes de la tormenta, estamos pendientes de Él que está dormido. Cuando Él se pare, sabemos que se va a acabar la tormenta, porque Él tiene el poder para hacerlo y lo va a hacer. Y lo mismo está sucediendo ahorita. Toda esta situación de pandemia, toda esta situación, porque fíjate, vamos a suponer que los gobiernos se cansaran, van a levantar la cuarentena. Eso no para el coronavirus en realidad, ahí va a estar latente. Y quizás muchos se van a enfermar y vamos a tener que vivir todas las calamidades que algunos países ya han vivido. Así que no se trata de que se levante o no se levante. El asunto de resolver esta situación, de resolver este problema, está en las manos de Dios en realidad. Y nosotros, la iglesia, tenemos que orar en función de esto. Seguimos las instrucciones que nos están siendo dadas. Estas instrucciones nos afectan de esta manera. Se nos remueve la esfera eclesial. Nosotros como iglesia entendemos: Dios, no el gobierno, Dios nos impulsó al desierto. ¿Y qué está haciendo Él con nosotros en el desierto? Nos está afligiendo, nos está probando para ver qué hay en nuestro corazón. ¿Sabes? Si tú estás pasando tu tiempo de cuarentena y no estás leyendo la palabra, no estás orando, no estás ayunando, estás simplemente allí
Como cuando alguien no puede dormir, no, vueltas para un lado y vueltas para otro. Estás desperdiciando tu tiempo en el desierto. Podrás decir, estuve en el desierto, pero es como decir el desierto, así como cuando uno le dice a alguien, te entró por un oído y te salió por el otro, no te hizo absolutamente nada. No hagas que este tiempo sea infructífero para ti. Entiende, Él te llevó al desierto, Él nos llevó al desierto y allí quiere que nos consigamos con Él. Ahí quiere que ayunemos, ahí quiere que oremos, ahí quiere que leamos la palabra, ahí quiere que le busquemos. Dios no te dejó en tu casa para que pusieras tu casa Pepito y arreglaras todo lo que no habías arreglado nunca y limpiaras todo lo que no habías limpiado. Eso quizás sí lo puedes hacer, pero si eso afecta, esa labor de Marta afecta a lo de María, de buscarle a Él, entonces no has entendido bien. El Señor está buscando lo otro, que te sientes a sus pies para escuchar su palabra, porque nos llevó al desierto. Y quisiera, para desarrollar este tema con algo, vamos a decir, con ejemplo, vamos a decirlo así, en este caso un ejemplo bíblico, que vayamos al libro de Hechos y veamos un incidente en la vida de Pablo. Hechos 27, voy a leer a partir del versículo 21. Déjame ponerte en contexto para que entiendas qué está pasando aquí. Lo primero que te voy a decir es que Pablo es vamos a decirlo, vamos a decirlo de esta manera, vamos a decirlo en términos beisbolísticos. Pablo es el cuarto bate del equipo. Usted quiere cuidar al cuarto bate del equipo, porque el cuarto bate del equipo es aquel que tiene la fuerza para botar la bola, que tiene la fuerza para poner a correr a la gente, para hacer las carreras. Es como decir la primadona, la estrella del equipo. Cuando usted ve la estrella de este equipo, usted poco se imagina. No voy a hablar de todas las cosas que le han pasado a Pablo, pero voy a hablar de este en particular, que este incidente acontece con un Pablo preso por causa del Señor, el dueño del equipo, porque el dueño del equipo lo quiere mandar a Roma para que le predique a César, pero no consiguió otra forma de mandarlo sino como un preso, bajo el mando de un centurión, en un barco, de los barcos de la antigüedad, madera, con velas, etcétera, etcétera, propenso quizás a naufragar, es decir, en condiciones precarias, si se quiere. Así se encuentra Pablo, porque hoy en día usted escucha un mensaje totalmente diferente de los hombres de Dios, de los siervos de Dios. Casi como que usted tiene que viajar, no sé, en primera clase, y usted tiene que estar en hoteles 5 estrellas, usted no tiene que pasar nada, usted tiene que mandar un chofer. Yo no sé dónde sacaron ellos, porque en la Biblia nuestro Señor y sus líderes principales jamás vivieron de esa forma, jamás vivieron de esa manera. Y el Señor nos promete una vida, vamos a llamarla a todo trapo, cuando Él retorne, y reinaremos junto con Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquí en esta tierra nos dice, tú vas a seguir mis pasos y vas a ser como ejemplo, la gente te va a ver a ti y me va a ver a mí. Eso es lo que estamos llamados a hacer aquí, y Pablo no escapa de eso. Pablo está en una condición difícil. Ha salido finalmente de Israel, lo están enviando a Roma, va navegando hacia Roma, y llega un momento donde él no sabe nada de navegar en realidad, él es un hacedor de tienda, pero él percibe, se da cuenta, oye, si seguimos navegando la navegación va a ser peligrosa. Le dice al centurión, mira, vamos mejor a quedarnos aquí. Los marinos le dicen al centurión, no, mejor vamos a navegar a otro sitio, este puerto quizás es un poquito difícil, el otro sitio va a ser mejor. Pablo les dice, no salgamos, la cosa no se perfila bien. El centurión decide, no le voy a hacer caso a Pablo. Pablo no sabe nada de navegación ni de mar, él sabe de hacer tienda, estos hombres saben de navegación. Salieron al mar, craso error. El barco se encuentra a la deriva. Marineros expertos tienen varios días ya sin comer, es decir, la tormenta no ha durado unas horas, no, ya lleva varios días la tormenta azotándolos del viento huracanado. Ese barquito de madera en medio de ese mar, donde no hay absolutamente nada. Lucas, que hace este relato, que es el que escribe este relato, en el versículo antes, en el 20, dice que ya todos, incluso, o sea, no solo los marineros, sino también los presos, estaban haciendo todo lo necesario para tratar de sobrevivir. Habían ya lanzado todo lo que tenían que lanzar del barco. Dice,
habíamos perdido toda esperanza. No te quiero hablar de Lucas porque el asunto es con Pablo, pero yo me imagino a Lucas pensando, ¿quién me mandó a montarme en este barco con Pablo? Si yo no soy el preso es Pablo. Pero ahí está Lucas, sufriendo lo mismo que está sufriendo Pablo. Y entonces fíjense, Lucas dice, habíamos ya perdido la esperanza, hasta aquí llegamos, aquí nos ahogamos, lo próximo es verle la cara del Señor. Y miren lo que sucede. Hechos 27, 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Wow, hermano. Yo quiero que pienses en esto, ¿no? No te imagines como Pablo, porque eso es bueno, uno le gusta imaginarse obviamente como Pablo, ¿no? Imagínate como uno de esos marineros. Tú no conoces nada del Dios de Pablo. Para ti Pablo es un preso cualquiera. Sí, quizás como marinero tú lo has observado que el centurión le tiene cierto cariño y cierto afecto. Y dice, bueno, el preso debe ser un preso especial. Sabes que es un ciudadano romano tal vez. Pero más allá de eso, es un preso más. Va encadenado junto con los demás presos. Así que no tienes ese conocimiento, esa confianza en el Dios del cual Pablo habla. Tú conoces del mar, tú conoces de navegación. Tú eres un marinero curtido en los 7 mares, vamos a decirlo así. Y de repente te enfrentas a esa tormenta y sabes que lo más probable es que te hundas y que así como muchos marinos le ha sucedido, también te termine pasando a ti y mueras en alta mar. Y de repente, en plena tormenta, sale este hacedor de tiendas y lo primero que dice es lo siguiente. Miren esto: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Sabes? Estamos en plena tormenta, estamos tratando de sobrevivir, echando cosas al mar, y sale este a regañarnos. Sale este a decirnos: te lo dije. Yo trato de no hacer eso en mi oficina, pero son más de las veces que yo quisiera contarles que sucede, que viene alguien: pastor, ¿te recuerdas que me había dicho esto? Sí, me recuerdo. Pues sabes, yo hice esto. Ajá. Y me pasó tal. Y lo primero que me viene a la mente es: te lo dije. Caracha, pero qué cabezón eres. O cabezona también, ¿no? Porque a las mujeres también le pasa lo mismo. Esto es lo que estamos viendo aquí con Pablo. Están en plena tormenta y Pablo se levanta, ¿no? Antes de darle la palabra de ánimo, le dice: marineros cabezones, le dije que nos quedáramos en Creta, pero ustedes quisieron salir. Y ahora mira, ahora tenemos que enfrentar un perjuicio y una pérdida. De seguro Pablo no utilizó esta entonación. Hay formas de regañar sobándote la espalda, pero igual te están regañando, ¿no? Para que no lo lanzaran al mar a él junto con los aperos, seguramente, ¿no? Pero era necesario que hablara porque traía un mensaje de Dios. Antes de darte ese mensaje de Dios de Pablo, voy a insistir sobre esto. Escucha la voz de tus líderes. No son tus líderes porque se quieren enseñorear de ti. ¿Saben? Hoy en día estoy en una posición de liderazgo. No siempre estuve en una posición de liderazgo,
como todos los cristianos, comencé como un soldado común de a pie. Y los líderes que me pusieron no necesariamente eran los líderes que a mí más me gustaban. Pero yo aprendí la bendición de la obediencia. Y entendí que en la medida que yo me doblegara y me sometiera, cosa que me costaba mucho porque era orgulloso. Y cuando uno es orgulloso no le gusta doblar la cerviz. Yo tengo mi manera, yo lo hago a mi manera y a mi forma, yo sé más que tú. Especialmente si el líder que está sobre ti, por ejemplo, tiene menos estudios, es de una menor condición social, o qué sé yo, qué perjuicios tienes tú en tu mente. ¿Qué me vas a hablar tú a mí? Yo soy marinero, tú eres hacedor de tienda. ¿Qué me vas a decir tú a mí que me quede en Creta? No sabes lo que me estás diciendo. Escuche a sus líderes. Evite tener que escuchar esa frase lapidaria. Te lo dije. Porque quizás, en el caso mío, por ejemplo, yo como tu líder, no te lo voy a terminar diciendo, pero te voy a hacer saber, te lo dije. Y ahí fuiste y guacaplum. Escucha al líder, a los líderes que Dios te puso. Son los líderes que tú necesitabas. Si tienes testimonio de que son hombres y mujeres de Dios, no esperes que sean perfectos porque no son perfectos. No esperes que no se equivoquen porque claro que se equivocan. Pero son hombres y mujeres de Dios que Dios ha puesto allí, que han sido trillados, que han sido trabajados, que llegaron a ese lugar, a esa posición, a fuerza de negarse, de someterse, de rendirse. Yo me honro de ser el pastor de todos ustedes. Pero yo reconozco delante de Dios que yo no lo busqué a ninguno de ustedes. Así como en algún momento reconocí delante de mi pastor, probablemente si yo fuera tú, no me hubiese buscado una oveja como yo. Yo hoy que soy pastor entiendo tal cosa. Pero en cada uno de los que Dios me ha dado, en cada uno invierto mi tiempo porque Dios me los ha colocado, Dios me los ha puesto. Entiende tú en la posición que te encuentras, Dios te colocó el liderazgo que tú necesitas. Óyelo y sigue su voz. Si está pegada a la Escritura, sigue su voz. Porque es el liderazgo que tú necesitas para ser moldeado y para ser transformado. Para que tú a su vez llegues a ser el líder que Dios quiere que tú seas y otros sean colocados bajo tu mando. Pablo, después que le dice eso, lanza un benévolo pero, con un mensaje de aliento. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y esto es una palabra profética, porque están en plena tormenta. Mi oración al Señor es: guarda la congregación. En principio, guárdala de este coronavirus. Sé que algunos andan por ahí, algunos lo hacen por necesidad, lo entiendo, y le pido, por favor, cuídate y trata de sujetarte lo máximo posible. Entiendo la necesidad que tienen. Si pudieras socorrerte, lo harías. Si no te puedo socorrer, sé que Dios lo va a hacer. Pero otros no lo hacen por necesidad, sino porque no han renunciado a ese espíritu de chivo que llevan ahí todavía, que no les permite hacer las cosas como Dios quiere que usted las haga. Aún en esa condición, yo le pido, Señor, guárdalo, Señor. A pesar de que ande por allí brincando del timbo al tambo y quizás sin los cuidados respectivos, guárdalo para que no sea afectado en ninguna manera. También le pido al Señor, porque sé que en el desierto quizás no es el coronavirus que te va a afectar, sino te va a afectar la falta de fe. Y quizás termine toda esta situación y seamos convocados nuevamente a nuestras sedes y nos consigamos el liderazgo, que las sedes no están como estaban antes. Y cuando preguntemos por uno o por otro, resulta que la situación los ha llevado a una condición, a una posición donde su fe en Dios, vamos a decir, no se ha perdido, pero está así como que en tela de juicio, porque no logran ver la mano de Dios en medio de esta situación adversa. Por eso cuando cantábamos Dios está en control, les pedía, no se lo había dicho antes, fue justo en ese momento, vamos a volverlo a cantar, que la congregación entienda, Él está en control.
que como si Él no nos cantara: hijo, yo estoy en control, no pierdas la fe, yo estoy en control. La situación es fea, amarga, difícil, yo estoy en control. Créelo, yo estoy en control. Entonces Pablo se levanta con esta palabra. ¿Sabes? A veces vienen a mi oficina, vienen todos derrotados. Después que han hecho su confesión, que han hablado y que han dicho, lo primero que les voy a decir: va a estar todo bien. Pero en ese momento quizás no lo logran creer, ¿no? Porque están tan apaleados que, wow, ¿cómo va a estar todo bien después de todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado? Porque Dios dice que vas a estar bien, y eso es suficiente. Los marineros bien, pero ya va, ¿cómo que vamos a estar todos bien? ¿Cómo que solamente se va a perder la nave? No estás viendo la tormenta. Pero Pablo va a recurrir a la máxima autoridad para decir: esto no lo tienes que creer porque yo lo estoy diciendo, no. Esto lo tienes que creer porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Ponte a pensar en eso. Te mencioné, no leí, tú puedes leer toda la porción en realidad es maravillosa, pero no podía meterla toda. Estoy viendo el reloj de tiempo para no extenderme tanto, ¿no? Lucas declara: ya habíamos perdido toda esperanza. Lucas estaba allí ayudando a los marineros. Lucas era médico y historiador. Haga esto, haga aquello, haga lo otro, y estaba haciendo lo que los marineros le decían, tratando de salvar la nave. ¿Qué estaba haciendo Pablo en medio de la tormenta? Estaba orando y estaba buscando el rostro de su Señor. ¿Qué estás haciendo en medio de esta pandemia? Fíjense, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. No estaba, yo no sé si he estado alguna vez en un barco. Yo nunca he estado en una tormenta. En una oportunidad, mi familia, papá y mi tío son marinos. Una oportunidad mi tío me invitó a que fuera con él. Una navegación que mi tío, no es una navegación sencilla. Navegamos de Puerto Cabello hasta Turiamo y el agua estaba un poquito picada. Y usted iba en ese barco y uno sentía plum, y plum, y plum. Y yo decía a mi tío, no, tranquilo, normal, no pasa nada. Eso es normal, no te preocupes. Ese viaje fueron unos cadetes. Yo no era cadete, yo era un muchacho. Iba con mi tío ahí aguantando la pela ahí en ese buque. Pero iban unos cadetes que iban a ser oficiales de marina. Eran los guardias marines, los más altos rangos. Y mi tío me dice: ven acá para que veas esto. Y subí con él a cubierta. Abajo estaban los guardias marines. Algunos de ellos estaban por la borda vomitando. No aguantan. Mira los maestros los oficiales. Mira cómo se andan riendo de los guardias marines que van a ser los próximos oficiales. Y en eso uno de los, porque habían hasta vomitado en cubierta, dio una orden y sacaron una manguera y comenzaron a todos. Ahora imagínate una tormenta. Eso no era ninguna tormenta. En una tormenta el barco sube, baja, se balancea. Y Pablo, en medio de esa situación, el barco así dice: tengan ánimo, porque no va a pasar nada. Pero si tú eres muy incrédulo, si no crees en Dios, yo me imagino que cuando Lucas escuchó eso, dijo: ¡aleluya! Porque Lucas sabía quién era Pablo. Y Pablo no se iba a inventar eso. Si Dios se lo dijo a Pablo, eso es así. Pero los marineros no conocían a Pablo y no sabían del Dios de Pablo. Pero lo iban a conocer, porque Dios iba a mostrar su poder y no iba a avergonzar a Pablo. El coronavirus va a pasar, mi amado hermano y mi amada hermana. Créeme que es así. De esta la humanidad no se muere. La vamos a superar y la iglesia lo va a superar. Pero tenemos que salir con nuestra fe crecida, no con nuestra fe muerta. Tenemos que salir con un mayor conocimiento. En medio de ese barco que se bamboleaba, Pablo oraba, y en medio de su oración el ángel de Dios se le apareció con una palabra de arriba, una palabra de fe. Y Pablo dice: el ángel me dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. ¡Wow! Uno en su humanidad no espera una palabra como esa. Oye, no me hable de lo que voy a hacer después, háblame de ahorita, que el buque se está hundiendo. No. Dios pone la mirada justo en el objetivo. Y el objetivo es: Pablo, tú tienes que ir a hablarle a César. No te vas a quedar en esta. Te voy a contar una anécdota. En el año 2008, recién nombrado pastor de la iglesia, donde trabajaba, nos
dieron a los dos coordinadores una salida hacia Choroní. Fui con mi esposa y quisimos aprovechar, en un solo día quisimos aprovechar. El mar estaba así un poco picado, pero conseguimos un marinero de estos de los peñeros osados que dijo: no, yo salgo con esto. Nada más de salir allí, una ola nos abrazó ahí en el peñero y quedamos todos mojados de pie a cabeza. Y salíamos navegando hasta, íbamos a una playa, no pudimos ni siquiera llegar a la playa porque la cuestión. Y para colmo, de regreso el mar no solamente está picado, el motor se apagó y quedamos ahí como la deriva. Pero el pensamiento definitivamente era: tú no me nombraste pastor de la iglesia para quedarme ahogado aquí. Así que de esta vamos a salir, Señor. Pablo, tú vas a salir de esta porque tú tienes que ir a hablarle a César. Así que no te preocupes. Y eso es lo que le dicen los marineros: señores, yo le tengo que ir a hablar a César. Quizás no era tan osado como Pablo para decirle a los que estaban conmigo en el peñero: señores, no se preocupen, tengo una iglesia que pastorear, este peñero no se va a hundir. Pero esto es lo que Pablo le está diciendo: yo tengo una comisión dada de arriba y ustedes me han sido concedidos en medio de esa comisión. Fíjense, Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Así que denle gracias a Dios en medio de esta tormenta, que yo estoy aquí en este barco, porque yo soy su tabla de salvación. Eso lo hubiese dicho Pablo si Pablo se jactara a sí mismo, pero Pablo no se jactaba a sí mismo, le daba toda la gloria a su Señor. Dios me ha dicho: tengo una comisión, y en esa comisión ustedes van incluidos junto conmigo. Es así más o menos, vamos a decirlo así: la justicia de Lot alcanzó para su mujer y sus hijas, alcanzaba incluso para sus yernos que todavía no se habían casado con sus hijas, solo que no la quisieron aprovechar. No era la justicia de la mujer, ni la justicia de las hijas, ni la justicia de los yernos, no, era la justicia de Lot, que era lo suficientemente amplia, así como un gran buque para que otros se montaran encima, para que su esposa, sus hijas y sus futuros yernos se montaran en ese barco, y gracias a la justicia de Lot salieran de allí. Aquí pasaba exactamente lo mismo. Gracias a la justicia, la justificación de Pablo, todos en el buque venían incluidos. Y Pablo lo declara: amado, yo te digo hoy, ¿cuánto va a durar esta situación? No lo sé. ¿Cuánto va a durar esta tormenta? No lo sé. Pero de esta tormenta vamos a salir, porque todavía tenemos trabajo que hacer. Todavía tenemos un Dios que predicar. Todavía tenemos un Jesús que esperar. Todavía tenemos una comisión que cumplir. Y eso va a prevalecer. Y con nosotros nos será concedido nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Con nosotros nos será concedido personas a nuestro alrededor que quizás no conocen a Dios, pero le van a conocer. Ahora, Pablo sigue hablando: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. A lo mejor los marineros no se contagiaron de ese buen ánimo. Lucas de seguro sí se contagió. A pesar de la tormenta, siguió unos pocos días más. Pero esa es la palabra que declaramos, que decimos. De esta salimos, mis amados, porque tenemos esa convicción de que el Señor así lo ha declarado. Esto no es fin de mundo, ni tampoco es la venida del Señor, ya que viene a terminar el coronavirus. De aquí vamos a salir. Y tenemos que salir con la fe en alto. Con la fe en alto. Pero quiero que meditemos en esta palabra. Esto último que dice Pablo: con todo, es necesario que demos en alguna isla. No sé si entienden la magnitud de lo que Pablo les está diciendo. Porque les está diciendo: mira, esto que yo les estoy diciendo va a suceder porque es la palabra que Dios me ha declarado, y así va a ser. Pero no va a suceder quizás como tú estás pensando, que como Dios lo declaró, van a venir carrozas del cielo y nos van a sacar de este buque y nos van a llevar a una isla. No, esto va a suceder de forma natural. Quizás este coronavirus se va a terminar, algunos sabios, el Señor les va a abrir el entendimiento, la mente, van a crear una vacuna, van a crear algo que frene, no sé. Si estás esperando algo sobrenatural de Dios, no digo que no pueda pasar así como se abrió el Mar Rojo, pero en mi corazón no es lo que tengo. Y aún a sabiendas de que eso va a significar para aquellos que no creen,
que la oración era inútil, porque mejor te ponías a ayudar a los enfermos antes de meterte ahí a orar y no hacer nada. Ha sido esa oración que ha desatado el espíritu de sabiduría y de revelación, que ha abierto los entendimientos para que esas cosas pudieran ser creadas y pudieran ser hechas. Y Pablo le dice: es necesario que con todo demos en alguna isla. Y en efecto la cosa sucedió así. Dieron con una isla, encallaron, el barco se partió. Hasta el final quizás pensaron y creyeron: la palabra de Pablo no se va a cumplir. Tuvieron que salir, porque algunos de ellos no sabían nadar, montándose en los maderos del barco para llegar a la isla. Y cuando el centurión los cortó, todos estaban allí, no faltaba ni uno, así como Pablo lo había declarado. Mi oración general, pero sobre todo por mi iglesia local, porque es donde yo pastoreo: Señor, que cuando todo esto acabe, que cuando salgamos del desierto y nos volvamos a reunir, no falte ni uno, que todos estemos acá, pero que hayamos aprendido la lección, que nuestra experiencia en el desierto no sea fútil, sino todo lo contrario, que nos sea útil y que podamos crecer. Los músicos pueden pasar, por favor. Como te he dicho, amado hermano y amada hermana, en medio de esta palabra, el Señor nos ha sacado del desierto para perfeccionarnos. Y estoy convencido de que esta perfección viene orientada en función de las cosas que Él está haciendo, preparando los tiempos para su venida. Y la iglesia necesita estar limpia. La iglesia necesita estar purificada. La iglesia necesita no tener nada de qué avergonzarse, irreprensible, sin mancha en cuerpo, en alma y en espíritu, preparados para la venida de nuestro Señor. El Señor ha venido ya desde hace tiempo, moviendo toda una generación en función del tiempo de su venida. Y los que nos gusta estudiar la escatología, las profecías que tienen que ver con el tiempo final, sabemos reconocer, especialmente en lo que tiene que ver con Israel, porque así dice el profeta Osea: en las tribus de Israel os mostraré la verdad. Es decir, Israel es el reloj profético de Dios, que en efecto los tiempos están cada vez más cercanos y la iglesia tiene que estar preparada. Y el Señor está avivando su iglesia y llevando a su iglesia para que entienda: tienes que ser de esas vírgenes prudentes que tienen sus lámparas con reserva de aceite, porque quizás todas vamos a cabecear, pero cuando se oiga la voz que anuncia viene el esposo, es necesario que las reservas de aceite estén allí para que nuestras lámparas puedan estar encendidas. Y eso es lo que el Señor está haciendo con este tiempo. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la grandeza de Dios. Él nos está llevando al desierto para que le conozcamos y nos enamoremos y le amemos más, y le anhelemos y le deseemos más, para que vayamos sacando de nuestros corazones esos amores compartidos, deseando cosas del mundo que ya no aprovechan, para las cuales ya no hay tiempo. En conclusión, Dios nos lleva al desierto y Dios nos saca de él. Así que saldremos de este desierto cuando Dios diga: ya es el tiempo de salir. La tormenta se acabó cuando Dios dijo: ya es tiempo de que se termine la tormenta. Esa es nuestra confianza. ¿Cuándo termina esto? No lo sé. Cuando Él quiera se va a terminar, porque Él está en control. Esa es nuestra confianza. Esa es la roca firme sobre la cual nos paramos. Él permitió el inicio de esto y Él también le va a dar fin. Este inicio significó ser impulsados al desierto. Dios nos va a sacar de él. En el desierto crece nuestra fe y se robustece nuestra relación con Él. Ahí en el desierto estamos a solas con Él. Ahí no hay esposa, ahí no hay hijos, ahí no hay papá, ahí no hay mamá, ahí no hay pastor, ahí no hay anciano. Ahí estamos solos, Él y nosotros, Él y yo, Él y tú. Y allí le comenzamos a conocer en intimidad y en profundidad. Ahí nuestra fe crece y nuestra relación con Él se robustece. Es necesario que sepas que las luchas más encarnizadas suceden en el desierto.
Uno pudiera pensar que la tormenta, Dios le permitió al diablo, ok, orquesta una tormenta ahí, vamos a probar la fe de Pablo. Dios sabía que la tormenta no iba a hacer que Pablo pereciera. Así como lo que sucedió sobre la vida de Job no iba a permitir, o no iba finalmente a suceder que Job disminuyera su fe o pereciera. No. De ahí van a salir crecidos. El diablo trata de poner una suerte de impedimento para que no avancemos. No, la iglesia tiene que seguir avanzando, la iglesia tiene que seguir creciendo. Allí en el desierto tenemos luchas encarnizadas. La posibilidad de ahogarse era real, era genuina. El gran mar estaba allí moviéndose para arriba y para abajo en ese frágil bote de madera que cualquier ola podía partirlo. Y la vida del gran Pablo, del gran siervo de Dios, podía irse allí en ese instante y en ese momento. Pero no sucedió, no pasó. ¿Por qué? Porque tu vida y mi vida y la vida de Pablo están en las manos del Señor. El Señor dice: vive y vivimos, muere y morimos. No hay necesidad de preocuparnos. Nuestra vida está en sus manos. Él determina quién vive, Él determina quién muere. Esa es la realidad. Aunque la lucha sea encarnizada, vamos a vencer, porque Él nos ha dado una palabra y tenemos trabajo que hacer. Y lo otro que quiero que pienses es que muchas veces la salida acontece a través de un plano natural. El Dios sobrenatural lo vemos actuando en medio de lo natural. Para el que le conoce, le va a poder reconocer y darle gloria sabiendo que ha sido Él. Para el que no le conoce, va a parecer que ha sido el hombre, pero sabemos que no ha sido el hombre. Es como ese viejo chiste cristiano, ¿no? Del hermanito que está orando en su cuarto: oh Señor, sabes, no tengo que comer, envíame pan, Señor. Y su vecino, un hombre no creyente, le escucha. Ahí está el cristiano ese orando otra vez para que Dios le mande pan, en lugar de ir a trabajar para producir el pan y comer. Ignorante de que primero todo se cocina en oración y luego viene la respuesta divina, que puede ser consiguiéndote un trabajo o puede ser una providencia extraordinaria. Y este hombre se dijo a sí mismo: voy a ir a comprar el pan y se lo voy a llevar para que sepa que no es Dios sino yo que le doy pan. Así que así hizo, fue, compró pan, tocó la puerta y le abrió el hermano y le dijo: toma tu pan que estabas orando, aquí está, te lo doy yo, no te lo da Dios. Y el hombre agarró su pan y levantó sus vistas al cielo y le dijo al Señor: gracias, Señor, tú escuchas la oración y me envías pan, así uses el diablo para entregármelo. La salida puede ser quizás en términos naturales, pero Dios está detrás del asunto, créeme. Nada, óyeme bien, nada sucede en esta tierra sin que Dios no lo sepa. No cae una hoja a tierra sin que Dios no diga amén. Él conoce la cantidad de cabellos, así no tengas cabello. Él conoce la cantidad de cabellos que hay sobre tu cabeza. Tus días están contados. A Él no se le escapa absolutamente nada. Él está en control. Y amados, créeme, es así. Él nos está preparando para su venida. Cristo viene pronto, Maranatha. Y este desierto al cual el Señor nos ha llevado y nos ha hecho poner un freno a todas las actividades rutinarias de la iglesia es con el único propósito: quiero que me conozcas más profundamente, que te enamores más de mí. Quiero que cuando salgas de este desierto no andes anhelando otra cosa que no sea yo, porque yo vengo pronto. Inclina tu rostro ahí donde estás y vamos a tener una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia agradecidos, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros, porque tú estás aquí en medio de esta congregación, que aunque no estamos en sitio juntos, Señor, en espíritu estamos reunidos, Señor. Y yo te ruego hoy, te pido hoy, Señor, que tú seas propicio sobre esta grey, que tú seas propicio sobre esta congregación, que tú, mi Dios, toques, Señor, las almas y espíritus, Señor, de todos los que estamos aquí congregados, y comiences a sacudirlos en sus entrañas, Señor. Comiences a moverlos en su interior y a mostrarte como el Dios vivo, el Dios poderoso, el Dios, Señor, que gobierna y que tiene control, que está purificando tu iglesia, Señor, que está santificando tu iglesia, Señor, porque tu venida se acerca. Se oye la voz del esposo. Oh, se escucha
escuchan los pasos de mi amado que viene saltando sobre los montes. Su venida se acerca, se apresura. Es el tiempo de apercibirse, iglesia del Señor. Es el tiempo de tener la reserva de aceite. Es el tiempo de despertarte, porque su venida está a la puerta. Y quizás vienen tiempos más difíciles, pero vamos a estar listos y vamos a estar preparados, porque la generación que antecede su venida es la generación más atribulada en toda la historia de la iglesia, pero también la generación que ve el poder de Dios más fabuloso en todo el tiempo de la iglesia. Y por eso hablan de ese gran avivamiento. Entiende, un avivamiento significa almas convertidas, almas que vienen a los pies del Señor, almas que se cambian, que se transforman. Ese poder de Dios se está moviendo, y hay almas que están siendo tocadas y alcanzadas para que el número de los gentiles sea completado y la venida del Señor sea una realidad. Oh, gloria, gloria, gloria. Vamos a adorar al Señor. Que su vida dio. Ahí, adórale. Es a quien el Padre todo entregó. Oh, santo, santo es el Señor. Al humilde y ciego. Aleluya. Tú, mi Dios, Nombre sobre mi Señor. todo y todo el rey. estás preparando tu iglesia para tu venida. Pero igualado. Oh, tú estás preparando. Oh, Señor. Vengo, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, vengo, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. Se acerca, oh, santo, santo, se acerca, se acerca, se acerca, y estás preparando tu iglesia. Oh, te estás entronizando en los corazones en medio de este desierto, para que tu iglesia no quiera nada de este mundo, para que tu iglesia levante su mirada y te mire solamente a ti. Oh, gloria, gloria. Cristo te esperamos con lámparas llenas, pero cuando Él vuelva, araña en la tierra. Cristo te esperamos con lámparas llenas, pero cuando Él vuelva, araña en la tierra. Cristo te esperamos con lámparas llenas, pero cuando Él vuelva, hallará fe en la tierra. Cristo te esperamos con lámparas llenas. Sí, Señor, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Santo, santo, santo. Tu iglesia te ama, tu iglesia, Señor, te ama, tu iglesia te anhela, te desea. Y caminamos al desierto voluntariamente para ser formados por ti, Señor. Aleluya, aleluya. Gózate, iglesia del Señor. Oh, santo, 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 santo. Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, vengo. Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. Aleluya, aleluya. Y Ahí en casa donde estás, el Espíritu y la pon tu mano esposa, sobre tu hermano que tienes al lado. ¿Sabes? Y si estás solo,
Simplemente ponte tu mano encima y comienza a bendecir a tu hermano. Pide al Señor por tu hermano, por tu hermana. Pídele: bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Purifícale y santifícale en este desierto. Anímale, socórrele, ayúdale. Oh Señor, tú conoces nuestra debilidad. Como el salmista, muchas veces oramos: no contiendas con nosotros para siempre, sabes que somos polvo, y si contiendes con nosotros para siempre desfalleceríamos. Pero hoy estamos aquí en tu presencia, delante de ti, creyendo y confiando que tú nos vas a sostener y nos vas a administrar, creyendo y confiando que tú, mi Dios, Señor, vas a hacer la obra en nosotros, Señor, y nos vas a sostener. Y aunque, Señor, gigantes se levanten en contra de nosotros, no temeremos, no volveremos atrás, avanzaremos, venceremos, caminaremos por encima de ellos, porque tú nos sostienes con la diestra de tu justicia. Y el anhelo y el deseo que hay en este corazón es de ser perfeccionado a tu imagen y semejanza, limpio de manchas, de arrugas, de cosas semejantes, anhelando y deseando tu venida, anhelando y deseando estar en tu presencia, un año más cerca de ti, mi Señor. Cada día que pasa, Señor, es un día menos para conseguirnos contigo, Señor. Cada día, Señor, cada día, mi Dios, que se termina, Señor, es un día menos en la cuenta, Señor, para alcanzarte, y queremos permanecer fiel, Señor. Y juntos, Señor, cantamos, Señor: Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, ven. El Espíritu y la esposa, decimos ven. Oh sí, Señor, anhelamos, Señor, con todas las fuerzas, Señor, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, Señor. Ven pronto, no detengas, Señor, tu venida, Señor. Permítenos aprovechar este tiempo, Señor. Permítenos, Señor, entrar en profundidades y en intimidad contigo, Señor. Permítenos conocerte, Señor. Permítenos, Señor, poder decir como Pablo: el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo ha estado conmigo esta noche. Sabes, hermano, hay algo particular en cuanto a orar en la noche. El profeta Isaías le decía al Señor: mientras dure el Espíritu dentro de mí, de madrugada te buscaré. Oh, temprano yo te buscaré, oh Señor. No quiere decir que el Señor no entienda tu oración en el día, pero en la noche hay algo particular, hay algo especial. El Señor se consigue contigo en la noche. Anoche el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, en la noche. Oh, amado hermano y amada hermana, porque estás teniendo ese llamado, yo lo sé. Hay algunos aquí que me están escuchando, que Dios le está sacudiendo las entrañas, porque Dios te está llamando, y te está llamando desde hace tiempo, para que te consigas con Él en la noche, para que te consigas con Él en la madrugada. Ahora es el momento, ahora es el tiempo, ahora no hay presión. Atiende ese llamado, porque son tesoros de Dios que te están esperando, perlas de Dios que están allí dispuestas para ti, para ser descubiertas. Aleluya, Señor. Ven, Señor, sobre cada uno de nosotros. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Permítenos buscarte en este tiempo, ahondar en tu presencia en este tiempo, profundizar en ti en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo la congregación como su pastor, bendigo la grey. Te ruego que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, visite los corazones, gobernando, Señor, sus corazones y guardando sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, glorifícale allí con tus palmas, dale gloria, dale honra. Amado hermano y amada hermana, vamos ahorita a cantar una alabanza y con eso terminamos. Te espero acá el domingo que viene con el favor de Dios. Amén y amén.